Bueno, normalmente cuando pensamos en el concepto de hogar, creo que hay una expectativa implícita de permanencia, ¿no? De seguridad pura y dura. Sí, totalmente. O sea, fíjate, si una persona se levanta digamos, las 3 de la madrugada por un vaso de agua y camina por el pasillo de su casa a oscuras, sabe exactamente dónde está la pared, dónde está la puerta, a qué distancia se encuentra la cocina. Claro, confías en tu memoria espacial. Exacto, confías ciegamente, porque aunque, no sé, las sombras te jueguen alguna mala pasada a la vista, existe esa confianza absoluta de que la casa no va a cambiar de forma geométrica mientras nadie la esté mirando. Es que eso que mencionas es, bueno, es un pilar fundamental de la psicología humana. Se conoce clínicamente como la permanencia del objeto. Ya, Es esa tranquilidad inherente de saber que la materia física obedece a leyes inmutables. El cerebro necesita saber que un espacio construido se mantiene estático, independientemente de si hay un observador presente o no. para no volverse loco, básicamente. Eso es. Para poder operar sin sobrecargarse de estrés. Si el suelo desapareciera cada vez que parpadeas, el desgaste cognitivo sería insoportable. Pues precisamente por eso lo que tenemos sobre la mesa hoy es tan perturbador, porque entramos en los registros que vamos a analizar y de repente esa seguridad arquitectónica se desmorona por completo. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión a fondo. Una bastante oscura, por cierto. Literal y metafóricamente sí. Nuestra misión en esta ocasión es adentrarnos en una serie de documentos, bitácoras y registros militares muy extraños sobre un espacio anómalo conocido como el nivel 64. También llamado la oscuridad acechante. Ese mismo. Y nuestro objetivo hoy es descifrar exactamente cómo este entorno, que a primera vista parece una simple vivienda, está diseñado de una manera tan precisa para destrozar la psique humana, para devorar la luz y, sorprendentemente, jugar con el tiempo. Es un análisis vital. O sea, y quiero recalcar esto porque no estamos hablando simplemente de un espacio físico que resulta peligroso por, no sé, tener un suelo resbaladizo o un techo inestable. Claro, no es una cueva a punto de derrumbarse. No, no. Estamos ante un entorno que actúa de forma parasitaria sobre la mente. Es un lugar que parece haber sido diseñado, o quizás evolucionado, específicamente para agotar mentalmente a cualquiera que cruce sus umbrales. Es como si tuviera intención. Exactamente. Altera la percepción espacial, anula las herramientas de supervivencia más básicas y corrompe el flujo temporal. Vale, vamos a desgranar esto poco a poco porque la topografía de este lugar ya de por sí es un desafío a la lógica. Los informes que hemos recopilado describen el nivel 64 como una casa infinita. Que ya es un concepto difícil de asimilar. Sí, pero bueno, hasta ahí, dentro de la extrañeza de este tipo de anomalías espaciales, es un concepto que podemos llegar a imaginar. Los expedientes hablan de decoración doméstica, muebles comunes y corrientes que cualquier persona podría comprar en una tienda normal. Sí, sofás, lámparas, alfombras. Pero algo falla. Las proporciones son incorrectas. Hay, según leí en las notas de campo, niveles absurdos e insalubres de polvo, moho creciendo descontroladamente por las paredes, y objetos cotidianos colocados en posiciones físicamente imposibles. Sillas incrustadas en el techo, por ejemplo. Exacto. O mesas atravesando paredes sólidas. Y luego, bueno, hay un detalle sobre los objetos que, francamente, me deja con muchas dudas. Los documentos mencionan que todos los libros o cuadernos o cualquier cosa escrita que se encuentra en este nivel están completamente en blanco. Sí. O sea, abres una enciclopedia encuadernada en cuero y no hay ni una sola letra. ¿Por qué ocurre eso? Pues mira, ese detalle de los libros en blanco es, para mí, una de las pistas más reveladoras sobre la verdadera naturaleza de este espacio. Así. Sí, porque sugiere que el nivel posee una incapacidad fundamental para replicar el intelecto. Es decir, puede copiar la estética, la forma visual de las cosas, pero no el contenido. A ver si lo entiendo. Es como si el nivel fuera una especie de programa informático o una inteligencia artificial primitiva. Eso es una buena analogía, sí. O sea, puede imitar la forma de un hogar humano, la estructura de una estantería de caoba, la textura del papel, el peso de un libro, pero no es capaz de comprender ni mucho menos replicar la memoria o el conocimiento que contiene el lenguaje escrito. Claro, no tiene conciencia. Es solo una carcasa vacía.
Esa es una analogía excelente, de verdad. El entorno imita lo que percibe como hogar, pero falla de manera estrepitosa en los detalles que requieren una conciencia real. Sin embargo, y aquí viene lo fuerte, el aspecto más agresivo de este nivel no es lo que le falta, sino lo que elimina activamente. ¿Te refieres a la luz? Sí, los documentos son muy claros respecto a esto. La oscuridad en este nivel no es simplemente la ausencia de fotones porque falten bombillas. Es un entorno que genera un colapso lumínico activo. Espera, frena un momento. Un colapso lumínico activo. Tradúceme eso, por favor. Sí, claro. Porque suena a jerga científica para decir que, simplemente, está muy oscuro y ya está. ¿Cómo funciona eso mecánicamente según los registros que tenemos? A ver, significa que la oscuridad del nivel 64 se comporta casi como una sustancia tangible, como algo que traga la luz. Si un explorador, digamos, enciende una linterna militar de alta potencia, el haz de luz no viaja de forma normal a través del aire. Ya, En lugar de iluminar un pasillo entero a 10 metros de distancia, la luz se disipa a menos de 1 metro, madre mía. como si los fotones estuvieran siendo literalmente absorbidos por el aire mismo. Las fuentes de luz, además, parpadean y mueren de forma anormalmente rápida. Las baterías se drenan. Y aquí es donde entra el factor del colapso arquitectónico que mencionabas al principio de nuestra inmersión. Cuando nadie mira. Exacto. El nivel cambia cuando no hay luz y nadie está mirando. Esa es la parte que sinceramente pone los pelos de punta. Los informes de los supervivientes detallan que, si alguien camina por un pasillo recto en completa oscuridad y, por lo que sea, se da la vuelta para regresar por donde ha venido, el pasillo ya no está ahí. Desaparece. En su lugar puede haber una pared sólida de ladrillo, un pasillo al revés donde la gravedad funciona a la inversa o directamente un vacío absoluto. Por eso mencionaba antes lo de la permanencia del objeto. Cuando la arquitectura misma se reorganiza a espaldas de quien camina, el cerebro humano entra en un estado de alerta máxima que simplemente no puede desactivar. Claro, no puedes relajarte ni un segundo. Es imposible. El sistema nervioso no está diseñado para procesar un entorno que muta constantemente a tu alrededor. Esa alerta sostenida, esa tensión continua, produce ataques de ansiedad severos y un desgaste cognitivo brutal. ¿Y las fobias? Totalmente. Los informes médicos que tenemos muestran que los síntomas de nictofobia extrema, ya sabes, ese miedo paralizante e irracional a la oscuridad, no son condiciones que los exploradores tuvieran antes de entrar. Se desarrollan ahí dentro. Entonces, o sea, el nivel induce una fobia artificial. Utiliza la oscuridad y el cambio espacial constante para, básicamente, asfixiar la mente de la persona. Es aislamiento táctico, tortura psicológica de manual. Es que es brutal. Y claro, si el entorno en sí mismo es una trampa mortal envuelta en esta oscuridad devoradora, pues surge la pregunta lógica. Sí, la gran pregunta. Si este ecosistema es tan letal por sí solo, hay algo físico ahí dentro. Hay monstruos. Y la respuesta en los documentos es, por desgracia, afirmativa. Hay una entidad nativa. Nos llaman lurkers o merodeadores en español. Y sinceramente me gustaría que explicaras qué dicen los registros médicos y de campo sobre su biología, porque parece sacada de una pesadilla febril. ¿Es que lo es? La biología de la entidad 0058, los famosos lurkers, es profundamente perturbadora. Y lo peor es que está perfectamente adaptada a este entorno anómalo. Cuéntanos cómo son físicamente. Son entidades humanoides, a grandes rasgos, pero su fisionomía recuerda muchísimo a la de un ciempiés gigante o un gusano carnoso. ¡Qué horror! Sí, da escalofríos. La altura promedio documentada de un adulto es de unos 2 metros, aunque hay, y esto es preocupante, reportes muy consistentes de especímenes maduros que superan los 6 metros de longitud. O sea, un autobús escolar. Básicamente. Y poseen 10 extremidades, 5 a cada lado de su torso alargado, terminadas en ganchos óseos tremendamente afilados. Para trepar. Exacto. Les permiten anclarse a cualquier superficie, escalan paredes, avanzan por los techos como si nada y se desplazan por esos pasillos invertidos que mencionábamos antes sin perder ni una pizca de velocidad. Son extremadamente hostiles y atacan de forma letal, sin dudarlo, a cualquier intruso que detecten. 6 metros de gusano humanoide con ganchos óseos trepando por el techo de una casa. Es que imaginar eso es espeluznante. Pero, a ver, hay algo en los manuales de supervivencia sobre estas criaturas que, repasando los datos, me parece una contradicción total.
A ver, dime. Los informes de campo dicen que los lurkers son completamente sordos, pero al mismo tiempo los catalogan como entidades extremadamente sensibles a la luz. Sí, es una adaptación biológica muy específica a su entorno. Ya, Al no haber luz natural en su ecosistema, han desarrollado una fotofobia extrema. Cualquier fuente de luz que no sea absorbida instantáneamente por el nivel les causa un dolor físico agudo muy fuerte y provoca una respuesta de ataque frenético. Entran en cólera. vale. ¿Y lo de la sordera? En cuanto a su sordera, al ser sordos no perciben el sonido viajando por el aire, pero su sistema nervioso capta las vibraciones más mínimas en las estructuras de la casa. Un paso en falso y sienten la vibración en la madera. Es que es una ironía táctica brutal. O sea, pensemos en esto desde la perspectiva de alguien que intenta sobrevivir ahí dentro. Lógicamente, para evitar un monstruo de 10 patas que trepa por las paredes y los techos, necesitarías una linterna potente para verlo venir desde lejos, ¿verdad? Sería lo lógico, ¿sí? Pero claro, encender esa linterna es exactamente lo que atrae a la criatura hacia ti enfurecida. Así es. Te conviertes en un faro. Y por otro lado, el instinto de supervivencia humano más básico cuando uno está a oscuras y sabe que hay un depredador cerca es quedarse completamente quieto y en silencio. Aguantar la respiración. Sí, la respuesta de congelación. Exacto. Pero si resulta que son sordos y cazan por la más mínima vibración de proximidad, guardar silencio no sirve de absolutamente nada. Exactamente. Es un juego que está amañado desde el diseño inicial. El nivel aísla a la presa al robarle la visión y la criatura explota esa vulnerabilidad sin piedad. No puedes ni tirar una piedra para distraerlo. El jugador no puede usar el ruido para distraer a la entidad lanzando, yo qué sé, un zapato en otra dirección. El lurker no lo va a oír. La incapacidad auditiva de la criatura obliga a la víctima a depender única y exclusivamente del sentido de la vista, un sentido que, como hemos analizado, la arquitectura del nivel 64 anula de forma activa. Te dejan ciego frente a algo que no necesita ojos para matarte. Madre mía. Bueno, si este entorno es tan jodidamente perfecto, una trampa donde todas las leyes de la física y la biología se alían en contra de la supervivencia humana, ¿alguien ha intentado conquistarlo alguna vez? Te sorprendería. Porque, revisando la documentación histórica que hemos juntado, resulta que los exploradores modernos de las facciones de hoy en día no fueron los primeros en enfrentarse a este infierno. Hay un archivo polvoriento sobre un intento de control y militarización de este espacio. Así, ¿te refieres al famoso documento de la insurrección 34E? Ese mismo. Es una pieza de arqueología anómala fascinante que resulta fundamental para entender la historia moderna del nivel. Para poner a quienes nos escuchan en contexto, en enero del año 2020, unos exploradores encontraron los restos destrozados de una base militar abandonada perteneciente a un grupo conocido como la Insurrección. Una facción antigua. Sí, muy antigua. Y entre los escombros de esa base rescataron un documento fechado, ojo a esto, el 28 de agosto de 1962. Lo he leído. Y el tono clínico frío que utilizan en ese papel es asombroso. Actuaban como si estuvieran operando en un entorno de pruebas completamente controlable. Mucha soberbia. Muchísima. Lo llaman el protocolo de rutina capa 0024. O sea, rutina. Contiene instrucciones estandarizadas para erradicar a los lurkers, a los que ellos denominan fríamente criaturas 0058. Sí, intentaron dosificarlos como simples animales salvajes. Exacto. También incluye directrices para una supuesta retirada táctica hacia el nivel superior mediante algo que llamaban la salida capa 01112 por si la operación se veía comprometida. Es una muestra, como te digo, fascinante de arrogancia logística. La insurrección intentó imponer el orden humano estricto, aplicando protocolos rígidos, horarios fijos y tácticas de fuerza bruta militar, en un espacio que literalmente cambia la geometría de su propio suelo cuando alguien parpadea. Era una misión suicida desde el minuto 1. Totalmente. Creían que con suficiente disciplina y potencia de fuego podrían someter a la anomalía, como si fuera un ejército enemigo tradicional. Pero lo que realmente les destruyó y les obligó a abandonar esa base a la carrera no fueron los monstruos gigantes, no fueron los lurkers. No, fue algo mucho más extraño. Fue algo catalogado en el documento como el evento 0024-02. Según este registro de 1962, un soldado anónimo se encontraba realizando una ronda de vigilancia en un área al que habían designado como el proyecto 0014. Y de repente,
El informe detalla que el soldado se topó con una, y cito textualmente, una figura hecha de relojes. Sí, ese pasaje es escalofriante. Cuando la vio, esta figura empezó a repetirle una única frase una y otra vez. Decía, «Debo ser libre». En ese instante el soldado quedó completamente congelado, paralizado. El informe detalla que para el resto del equipo de su escuadrón, que estaba cerca, solo pasaron unos minutos. Sí, fue un lapso muy corto en tiempo real. Pero, para el soldado paralizado, la experiencia mental duró horas y horas. Al mismo tiempo, un sonido de tic-tac constante, como de reloj de bolsillo, se incrustó en su cerebro. Un sonido que persistió durante 42 horas seguidas en su cabeza y que terminó provocándole arrebatos ultraviolentos e incontrolables contra sus compañeros. Estamos hablando de un colapso cognitivo total provocado por una disonancia temporal extrema. Claro, pero ¿qué significa realmente esa figura? Porque, a ver, yo no creo que este hombre de los relojes sea un monstruo biológico o físico como los lurkers, que tienen carne y hueso. No, no lo parece en absoluto. A mí me suena más a una especie de, digamos, virus temporal. Sabemos, por otros informes, que hoy en día los exploradores que deambulan por las profundidades del nivel 64 encuentran de pronto habitaciones enteras como salones de estilo victoriano antiguo rebosantes de miles de relojes que hacen tic-tac al unísono. Un ruido ensordecedor. Y en la mismísima base militar abandonada de 1962, todavía hoy los exploradores dicen que resuena de fondo un fuerte e incesante tic-tac en las paredes sin que haya un solo reloj a la vista. Es como si el nivel hubiera generado ese sonido y a esa figura como un arma psicológica. Para atacar la percepción. Exacto. Un recordatorio rítmico, constante, del tiempo que alguien está perdiendo en la oscuridad, diseñado específicamente para quebrar lo último que le queda a una persona ahí abajo, la noción del paso del tiempo. Es un análisis muy, muy agudo y plantea la gran duda entre los investigadores de si esa figura de relojes era realmente una entidad preexistente que rogaba por su libertad o si fue una simple alucinación. Una alucinación provocada por el nivel. Sí, una manifestación inducida por la paranoia severa y la disolución de la mente de aquel pobre soldado al entrar en contacto con el núcleo mismo del nivel 64. Hay que entender que en un lugar donde la luz natural no existe, donde las paredes se mueven a tus espaldas y no hay un ciclo de día y noche, el tiempo es la única métrica de la realidad que le queda al cerebro para mantener la cordura. Claro, cuentas los minutos para no perderte. Eso es. Así que cuando el entorno infecta esa métrica, pervirtiendo el paso del tiempo, haciendo que minutos se perciban como horas agónicas e inyectando un tic-tac infinito en el cráneo de la víctima, el nivel está cortando la última cuerda que ata a ese soldado a la realidad. Lo vuelve loco desde dentro. Totalmente. Porque no hay blindaje militar, ni casco, ni chaleco antibalas que proteja contra un sonido que se reproduce directamente dentro de la propia conciencia de una persona. Es que vacía a la persona por completo sin siquiera dejarle una marca física. Es terrorífico. Sabiendo todo esto, viendo cómo una operación militar hiperestructurada fracasó tan estrepitosamente hace 60 años, yo me pregunto, ¿cómo es posible que sobreviva alguien allí hoy en día? Bueno, la adaptación humana es sorprendente. Pero es que los documentos actuales mencionan que hay presencia humana estable. Existe un puesto de avanzada de la facción DIMEG, el grupo mayor de exploradores. Sí, los conocidos como los Darners Rangers. Eso es. Son 23 personas que viven asediadas en una sala que sirve de entrada al nivel. Pero, ¿cómo sobreviven en el día a día? ¿Cómo consiguen alimentos o agua potable si sabemos que encender una luz atrae a los lurkers y moverse en la oscuridad hace que la casa cambie los pasillos? Sobreviven porque, a diferencia de la insurrección de los años 60, han abandonado cualquier intento de conquista. DIMEG ha comprendido que la única forma de subsistir es mimetizándose con las reglas enfermas del nivel. Agachar la cabeza, digamos. Exacto. Se mantienen atrincherados en la zona del vestíbulo inicial, que por alguna razón es estructuralmente un poco más estable y no cambia tanto, y dependen íntegramente de los suministros externos proporcionados por el grupo de comercio no alineado de VNTG. ¿Y cómo les llega eso? Estos suministros se dejan caer a ciegas, a través de puntos de entrada anómalos desde otros niveles. Las 23 personas de la base operan en absoluta y total oscuridad. Se guían puramente por el tacto, se comunican mediante susurros tan bajos que son inaudibles para los lurkers y, sobre todo, evitan explorar a toda costa. ¡Qué vida tan miserable, de verdad! Y luego están esos misteriosos habitantes a los que los informes llaman los housekeepers o las amas de llaves,
Esos son un enigma total. No sabemos casi nada de ellos en estos registros, salvo que se niegan a irse del nivel y que parecen poseer conocimientos muy profundos sobre la naturaleza oculta de la casa infinita. Es como si hubieran desarrollado una especie de simbiosis enfermiza con la anomalía. Efectivamente, son grupos que han cruzado una línea psicológica muy fina, donde básicamente aceptan el cautiverio voluntario a cambio de la supervivencia garantizada. Pasan a formar parte de la casa. Vale, pero supongamos que alguien no quiere quedarse. Las vías de entrada a este infierno ya son bastante caóticas. O sea, los expedientes mencionan que alguien puede caer aquí si un ascensor se avería de forma extraña en otro nivel o si se desciende por un sótano específico en el nivel 98. O lo del sofá del nivel 6. Sí, eso es una locura. Que si simplemente te quedas dormido en un sofá muy particular del nivel 6, te despiertas rodeado de esta oscuridad asfixiante. Sin embargo, para salir de ahí, los documentos describen un fenómeno que me cuesta muchísimo asimilar. Lo llaman la fase segura. Es, paradójicamente, el fenómeno más desconcertante que alguien puede experimentar dentro de esta estructura. Pues me gustaría que expliquemos esto bien porque sobre el papel no tiene ningún sentido táctico. Los registros afirman que, si un explorador logra sobrevivir lo suficiente al desgaste mental, caminar a ciegas esquivando pasillos invertidos y adentrarse muy profundamente en el corazón del nivel, el entorno cambia de forma abrupta. Como si pulsaran un interruptor. Exacto. De un segundo a otro, deja de ser un laberinto infinito, asfixiante y hostil, y se convierte de pronto en el interior de una casa completamente normal. Una casa de proporciones finitas. Con pasillos rectos. Sí. Las luces funcionan sin problemas, la oscuridad absorbente desaparece, y lo más extraño de todo, las entidades se desvanecen. Ningún lurker aparece durante esta etapa, y es entonces, solo entonces, cuando se manifiestan las posibles salidas. Las puertas al exterior. Una puerta de cristal que conduce a un patio trasero soleado del nivel 9, un hueco en el techo que lleva al nivel 8, o ciertos cuadros en las paredes que si los atraviesas te permiten escapar al nivel 57. ¿Suena a salvación? Suena a mentira. Yo no lo compro. ¿Por qué un lugar tan activamente sádico y hostil, diseñado milimétricamente para asfixiar la mente, daría de pronto un respiro tan agradable? Me niego a creer que el nivel 64 tenga un acto de piedad. No cuadra con el resto de la inversión que estamos haciendo. Y haces muy bien en ser escéptico. Porque en el estudio de las anomalías rara vez existe la piedad altruista. La hipótesis más sólida actualmente entre los investigadores del MEC no es que la casa conceda un descanso por compasión, sino que se trata de un proceso metabólico, un reseteo del sistema. ¿Como un proceso digestivo te refieres? Exactamente eso. Si asumimos que la casa opera como un ecosistema depredador gigantesco, o quizás como una máquina inmensa e incomprensible, hay que tener en cuenta el coste energético que eso conlleva. Claro, no puede funcionar al 100% del rato. Lógico. Mantener un entorno donde la materia colapsa y se reconstruye cada vez que alguien gira la cabeza, absorber activamente la energía lumínica de las linternas y sostener anomalías temporales como el evento de los relojes, todo eso debe requerir un peaje energético inmenso. Una barbaridad de energía, ¿sí? Pues la hipótesis sugiere que, tras agotar mentalmente a un visitante hasta llevarlo casi al borde del colapso total, el nivel simplemente agota su propia energía. O tal vez completa su recolección de estrés psicológico, y al hacerlo se apaga temporalmente para recargar, regresa a su estado base, a un estado inofensivo y estático, permitiendo que el exceso de información o los escasos supervivientes sean, digamos, expulsados. O sea, te defeca. Suena vulgar, pero sí, biológicamente es un mecanismo de excreción. Es una forma espeluznante de verlo. Eres expulsado de allí no porque hayas ganado el juego, sino porque la anomalía ya ha consumido de tu cerebro todo el terror que podía sacar de ti y ahora necesita limpiar el sistema para el próximo. Es una victoria muy hueca. Totalmente. Aguantar horas o semanas en estado de pánico absoluto, acosado por criaturas inmensas en el más estricto de los silencios, perdiendo la noción del tiempo por culpa de un tic-tac incesante, hasta que súbitamente se encienden las lámparas y todo es un salón burgués tranquilo. El choque es tremendo. El contraste psicológico debe ser tan brutal, tan extremo, que el mero alivio podría incapacitar a cualquiera, dejarte catatónico. Sin duda. Superar la etapa de agotamiento extremo hasta llegar a esa fase de luz finita es la prueba máxima de resistencia cognitiva de un ser humano.
Quienes logran cruzar esas salidas lo hacen con secuelas psicológicas permanentes. Nadie vuelve a ser el mismo. Bueno, resumiendo el análisis de los registros que hemos repasado hoy para quienes nos escuchan, el nivel 64 va mucho más allá de ser una simple trampa física de pasillos oscuros dentro de los backrooms. Es mucho más complejo. Sí. Es un laberinto arquitectónico que parece ser consciente, que desafía activamente las leyes de la física al asfixiar la luz y el espacio a tus espaldas. Está habitado por depredadores gigantescos que cazan valiéndose de las propias desventajas sensoriales del ser humano. Te obligan a avanzar a ciegas, con la certeza paranoica de que las paredes se reescriben. Una pesadilla constante. Todo esto marcado por los restos polvorientos de experimentos militares arrogantes de los años 60 y ese maldito tic-tac enloquecedor midiendo el tiempo de un declive mental que parece inevitable. Es una síntesis muy precisa, sí. Sin embargo, hay un último detalle. Un apunte en las rutas de escape de esa fase segura que encierra, quizás, la implicación más aterradora de toda esta inmersión a fondo. Ah, sí. ¿Cuál? El último método de salida. ¿Te refieres a la salida de la puerta principal? Sí. Ah, claro. Sí, los documentos mencionan brevemente que, además de los cuadros o el patio trasero, si durante la fase segura alguien simplemente abre la puerta principal de la casa y sale a la calle, supuestamente regresará directamente a su verdadero hogar en el mundo real, al mundo de la superficie. Exacto. Pero analicemos esto con detenimiento en base a todo lo que hemos aprendido hoy sobre este lugar. Vale. Hemos establecido como un hecho que el nivel 64 tiene la capacidad asombrosa de crear imitaciones domésticas impecables, aunque a veces olvide escribir el texto dentro de los libros, como vimos. Sí, la carcasa visual perfecta. Sabemos que posee la habilidad de alterar la estructura arquitectónica y geométrica de las habitaciones en microsegundos, en cuanto dejas de mirar. Y sabemos también que puede manipular tu memoria y distorsionar severamente la percepción del paso del tiempo y la realidad, como le ocurrió trágicamente al soldado de la insurrección. Ya veo hacia dónde vas con esto, y la verdad es escalofriante. Piénsalo. Si un explorador exhausto después de semanas o meses de tortura sensorial, de completa oscuridad y terror absoluto, alcanza de milagro la fase segura, Sí. camina hacia esa puerta principal, agarra el pomo, la abre y de repente se encuentra de pie en el pasillo de su propia casa, en su ciudad, en el mundo real. ¿Cómo puede saber la verdad? Es que no puede. ¿Qué garantía física tiene esa persona de que realmente ha revesado a la realidad exterior? Sabiendo el poder ilimitado de simulación que tiene el nivel sobre la psique humana, esa persona jamás, en toda su vida, podrá estar segura de si verdaderamente escapó. Podría estar atrapado todavía. O si simplemente está caminando ahora mismo dentro de la ilusión más perfecta y cruel que la anomalía ha construido a su medida, esperando pacientemente el momento en que vuelva a bajar la guardia en su propio pasillo para apagarle las luces de nuevo. Madre mía, es la pérdida absoluta de la confianza en la realidad misma. Saber que tu propio hogar ya nunca más volverá a sentirse seguro, porque la duda de si sigues en el nivel 64 siempre estará ahí, acechando en las esquinas de tu propia mente. Una paranoia para el resto de tus días. Es un apunte perfecto y verdaderamente inquietante para cerrar el análisis de los registros de hoy. Creo que la próxima vez que alguien de quienes nos escuchan se levante de madrugada por un vaso de agua y camine a oscuras por el pasillo de su propia casa, tal vez, solo tal vez, sea un buen momento para observar las sombras con un poco más de atención. Desde luego. Y cuestionar, aunque sea por un solo segundo, la firmeza del suelo bajo sus pies. Gracias a todos por acompañarnos a explorar estas oscuras profundidades documentales y, sobre todo, mucho cuidado con el sonido del tic-tac. Nos vemos en la próxima.